Juan Carlos, un buen día. Hola Karen, en efecto, sobre ese encuentro que van a sostener Kim Jong-un, el dictador norcoreano, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablaremos en este programa. Los invitados están en la mesa y aquí comienza Club de Prensa. Club de Prensa. ¿Qué se puede esperar de la histórica reunión que sostendrán Donald Trump y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un? ¿Por qué quiere ese encuentro el líder norcoreano y por qué lo quiere a sí mismo Trump? Nuevamente se inicia en el Congreso peruano una moción para desalojar del poder a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Prosperará esta vez? Sigue en firme la prisión preventiva en Argentina para Cristina Kirchner, que tiene fuero. ¿Se le complica la vida a la expresidenta? ¿Y qué pasará con los votos de las FARC ahora que su candidato presidencial Timochenko debió retirarse por problemas de salud? Comienza Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar ES Windows. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está aquí la corresponsal del diario El País de Madrid, Amanda Mars. Bienvenida a esta mesa como siempre, Amanda. Muchas gracias. Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido también. Gracias. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida a esta casa. Gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a sí mismo. Gracias. A propósito, antes de hablar de Kim Jong-un y de Donald Trump, hubo manifestación en varios países ayer de las mujeres en protesta muy justificada, además, por ejemplo, por la desigualdad salarial. Siempre les pagan menos que a los hombres. Pero llama la atención que en España hubo protestas y concentraciones en 120 ciudades. En Madrid, centenares de miles de mujeres. Sí, aparte que hubo una huelga feminista con un seguimiento muy importante, que fue una cosa inédita en España. Es una cosa que a mí, observándolo desde fuera, me fue sorprendiendo y me tomó unos días ir viendo la magnitud que estaba tomando esa protesta en España, que desbordó a los propios organizadores y que desbordó el propio planteamiento inicial. Esta huelga está convocada en 24 horas por 2 sindicatos hoy en día en España bastante minoritarios, como CGT y CNT, y no estaba apoyada en esas 24 horas por los 2 grandes sindicatos españoles, que son Comisiones Obreras y UGT. Al mismo tiempo, el movimiento empieza a formarse hace un mes por los partidos más a la izquierda, y poco a poco ha ido aglutinando a mujeres de todo pelaje y condición. Y lo que ayer se vio en España, obviamente tan masivo y tan mayoritario, obviamente no era un movimiento anticapitalista ni cosas de estas, era un movimiento puramente feminista con toda la diversidad que hay, y uniendo ese feminismo transversal, de la misma manera que el machismo es transversal y no conoce a veces de generaciones, ni de ideologías políticas, ni de condición. De lo que ayer se vio es una ola feminista que la gente no esperaba. El Día Internacional de la Mujer ayer, una fecha decretada por las Naciones Unidas, aunque es verdad que la primera vez que hubo un Día de la Mujer fue en 1911 en algunos países europeos.
Sí, yo creo que la iniciativa que salió de España ha sido sobrecogedora y yo creo que es una señal muy grande para el resto de mujeres en el mundo y en América Latina en particular, lo digo como latinoamericana, como peruana, yo creo que es muy importante porque falta en América Latina mayor representación de las mujeres en cargos directivos en medios de comunicación, falta que las mujeres tengan una representación mayor en los medios de comunicación en América Latina. Las vemos en pantalla, las vemos en micrófonos, pero no en la toma de decisiones en la jerarquía alta de los medios de comunicación, salvo algunas excepciones. Entonces yo creo que ha sido muy importante este gesto que ha salido desde España y que yo creo que manda un mensaje a todo el mundo. Sí, solo por añadir, creo que también, o sea, cuando estos días mucha gente se preguntaba por qué está cuajando esto con tanta fuerza, es difícil saber cuándo se produce el clic y por qué se produce el clic. Así es. O sea, yo no sé las cosas que van a cambiar a partir de hoy, día 9 de marzo, pero sí que creo que a nivel social y de opinión pública ha habido un clic. Sí. Y lo que era aceptable hace 5 años, cada vez es menos aceptable y cada vez hay fotografías más bochornosas y cada vez las instituciones de cara a la opinión pública se sonrojan más, ¿no? De ver unas desigualdades tremendas y ese vacío de mujeres en los puestos de poder. Pero creo que quizá la marcha de las mujeres y un poco luego el caldo de cultivo que también en Estados Unidos empezó, también le ha dado fuerza. Creo que hay muchas mujeres a las que pensaban que hablar de feminismo o definirse como feministas les neutralizaba otras características de sí mismas, entonces había como un cierto complejo y yo creo que un poco también naciendo de la marcha de las mujeres de Estados Unidos se está rompiendo ese complejo. Ser feminista ya no cada vez se malinterpreta menos, creo. Debo decir que en Colombia, cuando estamos lejos de que haya una igualdad de condiciones para hombres y mujeres, según varios estudios, sí, es el segundo país del mundo, creo que detrás de Jamaica, si mal no estoy, en algún artículo de la BBC, donde uno tiene más posibilidades de tener como jefe a una mujer. Así es. En mi caso, en este canal, la directora Claudia Gurizati es mujer, y la directora en RCN Radio, donde trabajo, es mujer, que es Yolanda Ruiz. Y ya en otros medios de comunicación no pasa, pero en el gabinete ministerial hay muchas mujeres y en la empresa privada también muchas mujeres presidentas de compañías. Bueno, primer asunto del día, Rafael Matus, hay que decir que el acontecimiento que puede producirse es histórico, porque ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó reunirse en un cara a cara con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Así lo anunció Chung Eui-yong, que es el consejero de Seguridad Nacional de Corea del Sur, en la puerta del costado norte de la residencia presidencial a 3 cuadras de aquí. Es histórico porque nunca un presidente de Estados Unidos y un líder de Corea del Norte se han reunido. Es más, nunca han conversado siquiera por teléfono. Es verdad que ha habido 2 expresidentes estadounidenses, expresidentes, que han tenido encuentros con líderes norcoreanos. Lo tuvo Jimmy Carter, cuando ya no estaba en la Casa Blanca, con Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, y lo tuvo después Bill Clinton como expresidente con Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un. Basquetbolistas como Dennis Rodman también, que recordemos viajó. Bueno, eso sí. Ha habido una gran tensión porque Corea del Norte tiene un programa de misiles nucleares y ya se sabe que pueden alcanzar territorio estadounidense. Y además se han insultado por varios meses Donald Trump y Kim Jong-un. Donald Trump le ha dicho el pequeño hombre cohete, lo ha llamado de 1000 formas denigrantes, y Kim Jong-un ha dicho que Donald Trump es un tonto y que es un imbécil. Bueno, pues resulta que Kim Jong-un, a través de los emisarios de Corea del Norte, le ha pedido una reunión a Donald Trump y Donald Trump ha accedido. Hay que recordar además que Estados Unidos estuvo vinculado con la guerra que hubo en la península coreana. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se dividió la península. La zona norte la controlaba la Unión Soviética, la zona sur Estados Unidos. Posteriormente, en el 48, había que celebrar unas elecciones. Corea del Norte no las quiso celebrar. Vino una guerra como consecuencia de la cual se dividió la Corea, pues la península coreana en las 2 Coreas actuales. Aquí la pregunta es, ¿qué puede resultar de este encuentro? Porque lo que dijo el consejero de Seguridad Nacional de Corea del Sur es que Kim Jong-un se compromete a que haya un plan de desnuclearización, a suspender por lo menos el programa y seguramente lo que va a exigir Estados Unidos es una verificación. ¿Qué puede salir de semejante reunión? Bueno, a primera vista uno tiene que hablar de que esto marca claramente un cambio en el conflicto de la península norcoreana, y
deja a las claras que hay un avance, por lo menos, en relación a lo que teníamos el año anterior, cuando había una retórica muy ácida, esto que vos decías, ¿no? De Donald Trump llamando a Kim Jong-un pequeño hombre cohete, Kim Jong-un diciéndole viejo gagá, y esta tensión latente en la cual los dos parecían que arriesgaban una guerra termonuclear que iba de un poco a provocar el fin del mundo, ¿no? Ahora, por lo menos, el lugar al cual todos los expertos esperaban que llegara la crisis norcoreana, que era una mesa de diálogo, una negociación en la cual Kim Jong-un de alguna manera entregara su programa nuclear, parece encaminarse. Ahora, dicho eso, hay que incluir una serie de caveats, como le dicen, una serie de resguardos frente a una reunión que parece muy apresurada, muy imprevista, ¿no? Digo, el anuncio, de hecho, se produce de una manera bastante sorpresiva, a la noche. Donald Trump aparece en la sala de prensa de la Casa Blanca diciendo va a haber un gran anuncio con Corea del Norte. El enviado de Corea del Sur se va a reunir hoy viernes con Donald Trump, pero Donald Trump ayer, cuando se enteró que estaba en la Casa Blanca, lo invitó al Salón Oval. Ahí le entregó la oferta de Kim Jong-un de que se quería reunir, y Donald Trump inmediatamente dijo que sí, en un momento muy trumpista, ¿no? No hay nada que entusiasme más a Donald Trump que hacer algo que nunca se hizo antes, que hacer algo que puede ser imprudente y riesgoso, y que hacer algo que puede de alguna manera marcar una ruptura con todo lo que se ha hecho antes, en particular con todo lo que los presidentes han hecho antes. Pero Estados Unidos creo que arriesga bastante, o por lo menos arriesga mucho más que Corea del Norte ante esta reunión, porque Corea del Norte, recordemos, es la dictadura más brutal que existe hoy en el mundo, ¿no? Es una dictadura que viola derechos humanos, que tortura, que mata, que fuerza la hambruna a cientos de miles de norcoreanos, y está viviendo un momento de validación en el escenario internacional después de los Juegos Olímpicos de Invierno, y ahora con esta apertura de negociación en la cual Kim Jong-un se va a poner a la par del principal mandatario del mundo. ¿Qué puede salir de esa reunión? Nadie lo sabe, porque Corea del Norte, además, antes ya ha buscado este tipo de negociaciones como una manera de engañar a Occidente y seguir avanzando con su programa nuclear. Entonces, no está claro que realmente Kim Jong-un quiera entregar su programa nuclear, que es lo que busca Occidente. Y tampoco está claro que Estados Unidos esté preparado, o por lo menos Donald Trump esté preparado para llegar a esa mesa de negociaciones, que además es muy, muy rápido. Digo, mayo está a la vuelta de la esquina. Será en mayo la reunión, justamente eso lo mencionó el consejero de Seguridad Nacional de Corea del Sur. ¿Por qué habrá accedido el señor Donald Trump a esta reunión, y por qué le habrá pedido Kim Jong-un? Porque desde luego esto constituye el mayor éxito en política internacional de Donald Trump, según dice el diario The Washington Post hoy. Pero hay varios motivos. Unos consideran que lo que pasa es que la presión sobre Corea del Norte está funcionando, que incluso las sanciones de la China, algunas sanciones comerciales o sanciones no, pero restricción a los productos norcoreanos están funcionando. Ha habido incluso una disminución de importaciones del 82% en el último año, y eso puede estar golpeando al régimen de Kim Jong-un. Otros consideran que la retórica belicosa de Trump ha asustado en cierto modo al señor Kim Jong-un, porque Trump ha hablado de la destrucción total de Corea del Norte, cosa que sería absurda. Pero también otros dicen que lo que pasa es que Trump, como está metido en tantos problemas, ahora tiene nuevamente líos con Stormy Daniels, la actriz porno, que aparece en todos los titulares de prensa, y está la investigación por la influencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que seguramente Trump está buscando un titular distinto y distraer la atención. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, probablemente es un poquito de todo lo anterior, ¿no? Sí hay evidencia tangible de que las presiones, a partir de las sanciones que se le están aplicando a Corea del Norte, están teniendo algún tipo de importante presión para él, y por lo tanto la noción de que busque una manera en la cual pueda, a través de las negociaciones, ganar tiempo y al mismo tiempo que se alivien las sanciones, es obviamente un incentivo muy importante para sentarse a la mesa de negociaciones. Y a mí me parece que cuando tienes a dos personajes notoriamente impredecibles que tienen acceso al botón nuclear, cuando están dialogando, creo que es una señal muy importante de que puede haber algún tipo de solución. Ahora, yo creo que no podemos ser ingenuos. Ha habido negociaciones previas con Corea del Norte, las hubo en el año 2000, en 2005 y 2006, y el tema central es que Corea del Norte nunca ha renunciado a su programa nuclear. Por el contrario, ha utilizado este paréntesis de las negociaciones para fortalecer su programa nuclear y para darse tiempo de desarrollarlo. Entonces, ¿cuál sería la lógica positiva de un encuentro de este tipo? Sería evidentemente uno y solo uno: que logre el señor Donald Trump en esta negociación o discusión que Corea del Norte renuncie a su programa nuclear,
de una manera que sea verificable y que sea irreversible. Si no logras esos cometidos, obviamente simplemente se le va dando más tiempo a Corea del Norte para que desarrolle un programa nuclear. Ellos dicen que básicamente con fines defensivos, sin embargo, obviamente genera un problema de estabilidad en la península norcoreana. Entonces yo creo que es un juego muy riesgoso para Washington, porque si llega con este nivel de aparente improvisación que existe, al menos en la superficie, y no tengo dudas de que probablemente es así, evidentemente no es posible que se pueda prever que va a haber un resultado tangible en tan corto plazo. Entonces, ¿cuál es la salida para Estados Unidos en caso de que no se logre este cometido de una promesa de desnuclearización que permita la llegada, por ejemplo, de inspectores internacionales, que se comprometa a Kim Jong-un a no regresar a ese programa nuclear si este acuerdo falla? Es decir, es muy poco. Entonces yo creo que el riesgo es mucho mayor de que termine siendo, como dice Rafa, una legitimación de Corea del Norte sin que necesariamente se lleguen a compromisos tangibles y verificables en materia de desnuclearización. Y tampoco se sabe dónde va a ser la reunión, María Pisa Rosell. Así es, y a mí lo que me llama la atención son dos cosas. Una, que la forma como llega el mensaje, cómo se anuncia el mensaje en la Casa Blanca, porque cuando uno ve que el emisario, el portador del mensaje es Chang Yu-yong, que es el secretario de Seguridad Nacional de Corea del Sur, que llega hasta la Casa Blanca haciendo el anuncio ante la prensa en la Casa Blanca, no está acompañado por nadie de la administración, no hay ningún miembro del gobierno de Estados Unidos parado al lado de él. Ni siquiera fue adentro de la Casa Blanca. Exacto, fue fuera de la Casa Blanca, es ante la prensa estadounidense. Y la otra cosa es que el presidente Trump acepta esta invitación sin condiciones previas, es decir, acepta la invitación, accede de primer momento a esta invitación en un lugar que no se sabe, en una fecha que se supone que va a ser en mayo, a finales de mayo. Y yo coincido con Rafa y coincido también con José que supone muchos riesgos para Estados Unidos, porque Estados Unidos se sentaría en la mesa con un gobierno considerado dictatorial, validaría, lo pondría al mismo nivel, que es lo que Corea ha estado buscando, Corea del Norte ha estado buscando todos estos años, no solo con este presidente, sino también con los antecesores de Donald Trump. ¿Hay más riesgos para Estados Unidos? Sí los hay, pero también yo creo que hay una posibilidad y una ventana abierta para Estados Unidos de lograr, como dice Pepe, que efectivamente se logre el gran objetivo, que es frenar este programa nuclear que tiene Corea del Norte, y mientras tanto que no hayan estas pruebas de misiles de largo alcance que pueden llegar a los Estados Unidos. Pero la forma y el anuncio que se hace realmente es inusitado, teniendo en cuenta que ni siquiera hay una carta del presidente o del dictador norcoreano que llegue a Estados Unidos. Es simplemente la palabra de este portavoz, de este secretario de Seguridad Nacional de Corea del Sur, que llega a la Casa Blanca a hacer el anuncio, ¿no? Así que eso me llamó mucho la atención. Amanda Marza. Bueno, si el encuentro se produce, porque es verdad que mayo, en términos de diplomacia y geopolítica tradicional, está a la vuelta de la esquina, pero en el universo Trump, mayo es una eternidad, pueden pasar un montón de cosas, o sea que a lo mejor se produce el encuentro, a lo mejor se cancela, a lo mejor hay una disputa vía Twitter y se acaba esto, pero vamos a dar por hecho, vamos a coger de escenario base que se produce el encuentro. Yo creo que no tiene término medio, o es un fracaso absoluto, o es un fracaso absoluto, un ridículo tremendo, por los motivos que ya nos han expuesto y no voy a incidir, o es un gran éxito, porque si realmente se consigue la desnuclearización, desde luego refrenda que el mecanismo de más presión, el mecanismo de más sanciones y el mecanismo de discurso duro contra Corea del Norte ha funcionado, y presionar a China para que... China ha sido clave en esto. China recibe el 90% de lo que vende Corea del Norte al exterior lo recibe China. Ha sido el acuerdo con China lo que ha hecho esto posible. En cuanto al orden de cómo se ha producido, yo creo que las sanciones económicas, el ahogamiento de la economía del país, ha sido crítico. Creo que es más importante que esa verborrea bélica que estuvimos viendo en verano, que era muy impresionante, pero yo creo que las sanciones han sido una cosa tangible, que es así que la siente el pueblo norcoreano directamente. Y lo que no veo es esta lectura de que uno juegue con una cosa así, ni siquiera para Trump, que uno juegue con un tema como este para tapar un escandalito todavía, porque creo que todavía es un escandalito como el de Stormy Daniels, la actriz esta de cine adulto.
Cambio de asunto, Pepe. Ayer finalmente el presidente de Estados Unidos dijo que iba a poner en marcha elevar los aranceles para algunos productos hasta el 25% para el acero, hasta el 10% para el aluminio. Esto perjudica a muchos países europeos y latinoamericanos y de otras zonas del mundo. Hay una portada de la revista The Economist, esta desde que aparece hoy, donde aparece el señor Donald Trump como si formara parte de una granada y dice The threat to world trade, es decir, la amenaza para el comercio mundial. Pero Trump ayer dijo que iba a ser muy suave con los aliados, con los socios, es decir, con Canadá y con México en esencia, que firmaron en los años 90, 94, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA por sus siglas en inglés. ¿Está México tranquilo con estos anuncios de Donald Trump o no? Bueno, la explicación sobre la postura de la administración Trump de excluir a Canadá y México la dio un alto funcionario de la Casa Blanca y dijo es por nuestra relación de seguridad con nuestros dos socios comerciales. Sabemos que Canadá y México habían dejado muy en claro que no estaban de acuerdo en ser incluidos en esta lista. Habían, de alguna manera, funcionarios de los dos países sugerido la posibilidad de que iban a tomar alguna acción en caso de que fueran incluidos. Y había una fuerte presión, hay que decirlo, y eso es muy importante, un dato importante. Había una muy fuerte presión, especialmente de los republicanos en la Cámara de Representantes, para que esto no se llevara a cabo, ¿no? Lo dijo el presidente de la Cámara de Representantes, lo dijo el presidente del Comité de Medios, que son gente que tiene gran peso en materia comercial. Sí, yo creo que la portada del The Economist tiene razón en un gran sentido, ¿no? El hecho de que se tomen este tipo de razones por motivos de seguridad nacional, que fue el argumento que se esgrimió, y al mismo tiempo se deje abierta la posibilidad de que en negociaciones discretas, cara a cara, bilaterales con los países, pues puede que se llegue a un acuerdo en los próximos 15 días, ¿no? Creo que le hace un hueco a todo este argumento de que es un tema de seguridad nacional. Y obviamente el incluir a países que tienen muy poca huella en las exportaciones de acero y de aluminio a los Estados Unidos lo hace todavía más inexplicable. Por ejemplo, en el caso de México, es el 9º exportador de acero, es el 11º exportador de aluminio. En cambio, países como China tienen un peso mucho mayor. Y ese es el gran argumento de lo que opinan es la gran insuficiencia de este anuncio de la Casa Blanca, de que no fueron medidas enfocadas, singularizadas a quienes tienen mayor peso en este comercio y por lo tanto tienen un mayor riesgo de hacerle daño a la industria de los Estados Unidos. El hecho de que el presidente Donald Trump abra este periodo de espera, porque es lo que hizo básicamente para el caso de Canadá y México, pendiente de negociaciones en seguridad, pendiente del desenlace del Tratado de Libre Comercio, también le quita peso al argumento de seguridad nacional, porque se está ahora utilizando entonces el tema de los aranceles como una ficha de negociación en condiciones y en circunstancias que no corresponden. Así que ojalá quepa la cordura en estos 15 días y se dé un camino mucho más negociado, porque se ha demostrado, Juan Carlos, que las guerras comerciales y este tipo de acciones unilaterales típicamente llegan a eso, no conducen a ningún resultado positivo en el comercio global. Rafael Matus, y con Argentina puede haber problemas con el biodiesel y la carne. Bueno, sí, esto es el segundo golpe comercial, segundo golpe más fuerte que se le ha dado a la relación comercial por parte del gobierno de Donald Trump. Ya había cerrado antes las exportaciones de biodiesel. Con esto que afecta a las exportaciones de dos grandes empresas, la Argentina, el grupo Techint y Aluar, Donald Trump va a terminar restringiendo, retocando 40% de las exportaciones de la Argentina, en momentos en los cuales el gobierno de Mauricio Macri, que tiene buena sintonía política con el gobierno de Trump, quiere ampliar y fortalecer esa relación comercial. Me parece que hay pocas medidas que reflejan de manera tan clara el pensamiento de Donald Trump como su política comercial. Acá ha habido un quiebre histórico con la postura tradicional de la ortodoxia económica que ha distinguido a Washington desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Donald Trump es un presidente republicano que quiebra un dogma republicano, que es el impulso al libre comercio, desatando el riesgo de una guerra comercial que me parece no va a ser tan grave como se preveía al principio, por esto que explicaba Pepe, de que los países van a poder solicitar exenciones. Lo que está haciendo Trump, en rigor, es abrir una negociación comercial con aliados y con rivales, que es lo que realmente quiere hacer él. Él quiere trastocar el andamiaje sobre el cual se ha montado el comercio de Estados Unidos con el resto del mundo, porque cree, y yo creo que es honesto, pues lo ha dicho miles de veces, que hay otros países que abusan de Estados Unidos, que toman ventaja de Estados Unidos, y es lo que realmente él quiere cambiar, porque está convencido que cambiando eso va a cambiar la matriz productiva y la matriz de empleo de Estados Unidos y rescatar de alguna manera a los hombres y mujeres olvidados que le dieron sustento a su campaña presidencial. Lo que pasa es que esto
al montarse como una guerra comercial, porque en definitiva el colocar tarifas es el equivalente a un primer ataque que después puede ser respondido con represalias de otros países, rivales o aliados, arroja al mundo un periodo de incertidumbre, porque todo el trabajo que se había hecho para fortalecer los lazos comerciales ahora va a ser sujeto al revisionismo al cual Trump ha puesto en marcha desde que llegó a la Casa Blanca. ¿Qué va a resultar de eso? Es la gran pregunta. Y solamente un dato que creo arroja un poco también un balde de agua fría este argumento de la pérdida de empleos. Las cifras del desempleo de hoy bajaron a 4.1%. Se crearon 313,000 empleos. Aquí en Estados Unidos. ¿Qué te dice eso? Que los empleos sí efectivamente puede ser que estén saliendo de algunas empresas, pero están creciendo en otras empresas. Y esa es la naturaleza de la economía global. Los análisis que ya se han hecho sobre estas tarifas que impone Donald Trump han calculado que se van a perder en Estados Unidos alrededor de 140,000 empleos netos, porque si bien ganás empleos en la industria metalúrgica, se pierden muchísimos empleos en otras ramas de las manufacturas y también en servicios. María Luisa Rosa. Sin embargo, yo creo que Trump va a seguir insistiendo en que la respuesta que él da es la acertada, porque el objetivo de él es más político doméstico, es decir, entrar en esta guerra o el intento de esta guerra comercial es un poco el cumplimiento de una promesa más de campaña. Él había dicho que muchos trabajadores en Estados Unidos se veían afectados por un comercio injusto en Estados Unidos, con Estados Unidos, que mucha gente toma ventaja, que países del exterior toman ventaja de Estados Unidos y que por eso los trabajadores aquí pierden sus puestos de trabajo. En la industria del acero nada más y nada menos hay 140,000 estadounidenses que pertenecen a esa industria. Y el argumento es que si Trump impone esto va a hacer que la producción de acero y de aluminio aumente porque el costo de importarlo sale mucho más alto. Sin embargo, yo creo que es una política tardía, pero vuelvo a lo mismo, creo que es una política para responder un poco a los votantes en estados como por ejemplo Pensilvania, que depende mucho del acero, que en algún momento fue gran productor del acero y que ha visto que su producción de acero ha ido disminuyendo en los años, ¿no? Miraba cifras un poco y en el 2000 había más de 112 toneladas de acero al año, 112 millones de toneladas y ahora hay solo 86. Entonces creo que hay un poco la repetición de esa política de campaña electoral que era les vamos a dar a los trabajadores, a ese segmento de los votantes que votó por mí, en algunos casos eran demócratas y ahora se han vuelto republicanos, un poco lo que ellos querían, ¿no? Creo que es un poco la reacción de Trump calculando temas de política doméstica más que internacional. Y en la Unión Europea quieren imponer sanciones muy dirigidas a empresas míticas, legendarias en Estados Unidos, por ejemplo a Harley Davidson, la productora de motocicletas, por ejemplo a los Blue Jeans Levi's, que son buenísimos además, y por ejemplo al whisky, al bourbon, que tiene origen en varios estados, como por ejemplo Kentucky, de donde es oriundo Mitch McConnell, el jefe de la mayoría republicana en el Senado. Hay que decir que el Jack Daniels es de Tennessee y también es bueno. Sí, esa es la lógica de una guerra comercial. Cuando se habla de guerra comercial es precisamente una escalada de aranceles. Tú le pones un arancel al producto que yo más te vendo a ti, entonces tú en respuesta haces lo mismo yo hago lo mismo con el producto que tú más me vendes a mí. Entonces se produce esta espiral y tenemos una guerra comercial de la que nunca sale nadie ganando. O sea, lo de las guerras comerciales son fáciles de ganar, no es que sean fáciles o difíciles, es que no se ganan. Es legítimo que un gobierno esté preocupado por su déficit comercial y quiera reducirlo. El déficit comercial, por ponerlo de una forma muy sencilla, es la diferencia entre lo que un país exporta, lo que vende al extranjero y lo que importa el extranjero. Si esta diferencia es muy grande, este gap es demasiado grande, es un problema también para la economía, es un desequilibrio. Trump lo cifró por última vez como unos 800.000 millones y lo quiere reducir. El problema es cuál es tu enfoque de ese problema, o sea, cuál es tu enfoque de la situación. Si tú crees que para reducir ese gap lo que tienes es que penalizar lo que le compras a tus socios comerciales, o al revés, lo que tienes que intentar es impulsar lo que vendes, es decir, reducir el gap pero aumentando lo que tú vendes fuera, y eso lo haces negociando, y precisamente lo negocias con más aperturismo, ¿no? Intentando un mejor trato para tu maíz o un mejor trato para tu bourbon, y es así como lo consigues. En el caso de las excepciones en Canadá y en México, que en efecto
con México, por ejemplo, no se entiende, con Canadá se entiende más, pero con México no se entiende porque no es un gran exportador de acero y aluminio a Estados Unidos. Claramente está en una negociación y Trump lo ha demostrado con otros asuntos como los jóvenes migrantes, crear rehenes, ¿no? Entonces ha creado de la nada, ha creado una nueva moneda a cambio, una nueva concesión. Entonces ha incorporado un elemento más a la negociación del tratado comercial norteamericano. Sí, y es la técnica que hace. Y yo solamente un matiz en cuanto a la creación de empleo. A veces la creación de empleo per se eclipsa problemas de la economía. Esto pasó en mi país durante años. Mi país, España, sufrió una gran desindustrialización durante años y la economía estaba haciendo boom. Y hacía tanto boom la economía gracias al tirón de la construcción y de los servicios que esa euforia y esa creación de empleo increíble eclipsó una progresiva desindustrialización del país, que cuando pinchó la burbuja crediticia y pinchó todo, vimos que donde antes había fábricas, ahora había urbanizaciones de pisos vacíos que no se vendían. Sí. Y eso ha pasado no solamente en España, sino en más países. Entonces, sí que creo que Estados Unidos tiene que tener un ojo muy puesto en qué tipo de empleo se crea y en mantener como pueda su tirón industrial y su empuje fabril, pero siempre intentando vender más afuera, no cerrando las puertas a lo que entra en tu país y que al final, si es mejor y es más barato, te va a ayudar a ti a ser más competitivo. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias inquietantes en el Perú. María Luisa Rosselli la registra no solamente radioprogramas del Perú, la cadena para la cual usted trabaja, sino periódicos como El Comercio y como La República de Lima. Resulta que 30 congresistas, en el Perú el Congreso está compuesto por 130 escaños, 30 congresistas presentaron una moción de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sobre todo por el caso Odebrecht. Él está vinculado al escándalo Odebrecht y porque dicen que él es incapaz moralmente de seguir gobernando. Hay 5 bancadas de las que han presentado estas firmas. Ahí están Nuevo Perú, el APRA, el Frente Popular, APP, y el Frente Fuerza Popular, el APP, y el Frente Amplio. Para admitir la moción se requiere el 40% de los congresistas hábiles, es decir, 52 miembros del Congreso. Y si se admite, pues se fijará una fecha para debatir. El presidente Kuczynski podría irse a defender. Para que se decrete la vacancia presidencial se requieren ya 2/3 partes del Congreso, es decir, 87 votos. Ya hubo un intento de despedir al presidente Kuczynski después de que el 24 de diciembre indultara a Alberto Fujimori, que estaba en prisión, había cumplido media condena por una serie de delitos graves además. En diciembre lo que pasa es que Kuczynski se salvó porque solamente hubo 78 votos a favor de que desalojar del poder al señor Kuczynski. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Va a terminar Kuczynski fuera de la presidencia del Perú como consecuencia de todo esto? Bueno, está por verse, ¿no? Hay un debate la próxima semana porque esta solicitud para admitir la discusión sobre si se debe vacar o no al presidente está en discusión. La próxima semana hay además una comparecencia del presidente Kuczynski al Congreso para que explique si efectivamente tiene vínculos o no con Odebrecht. La Comisión Lavallato, que es la que investiga en el Congreso las posibles vinculaciones de las empresas del presidente Kuczynski y de sus allegados, va a ser analizado todo este tema. La acusación formal en el Congreso o las discusiones en el Congreso son respecto a si el presidente realmente estaba al tanto de los negocios que sus empresas tenían y si recibió durante su campaña electoral 2 cosas, ¿no? Primero eso, y la segunda, si durante su campaña electoral él también recibió dinero de Odebrecht. Uno de los colaboradores eficaces en el tema de la investigación de Lavallato, que es Jorge Barata, ha dicho que sí, que efectivamente entregó aportes a la campaña del actual presidente Kuczynski cuando él estaba candidateando. Lo mismo que en el caso de Ollanta Humala, cuando él era candidato, lo mismo que en el caso de Alan García, lamentablemente también en el caso de Alejandro Toledo.
y en el caso de la propia Keiko Fujimori. Es decir, todos los que fueron candidatos a la presidencia en algún momento en las elecciones pasadas recibieron aportes de Odebrecht, lo cual dice muy mal de lo que esto significa. Y en el caso de Kuczynski lo coloca contra la espada y la pared, porque él tiene que demostrar que efectivamente no tenía vinculaciones. Entonces hay todo un entramado ahora en el Perú, y va a depender básicamente de cómo las fuerzas políticas dentro del Congreso deciden si es que apoyan o no el pedido de vacancia, esta moción. Ahora está en una moción. Para que se apruebe el pedido se necesitan 87 de los 130 votos. Y mucho de eso va a depender de cómo se presente, de cómo salga el resultado de la comparecencia de Kuczynski en el Congreso para explicar lo que parece ser inexplicable. Porque si él tenía una empresa y esa empresa recibió dinero de Odebrecht, francamente es poco difícil que el presidente pueda dar explicaciones al país, porque anteriormente ha negado esos vínculos. Entonces resulta muy complejo ahora para el presidente Kuczynski. Ha pasado solo 100 días desde el primer pedido de su remoción, y viene la Cumbre de las Américas en abril. Estamos a un mes. Entonces coloca al Perú en una situación muy difícil, ¿no? Haber indultado a Fujimori lo liquidó políticamente. Fue un gran error, pero fue... Más lo de Odebrecht, más lo de Odebrecht, compañía en la cual estuviera vinculada hubiera... Y lo deja a Kuczynski sin, digamos, legitimidad política, no solamente dentro del Perú, sino fuera del Perú. El Perú forma parte del Grupo de Lima, que está pidiendo que haya un camino democrático para la salida de Venezuela. Digamos, ¿con qué cara un presidente democrático, supuestamente democrático, pide la salida de otro presidente cuando está siendo cuestionado? Entonces hay una serie de cosas que no solamente tienen que ver con la política de Perú, sino también a nivel internacional en la región, de cómo se presenta Perú en un pedido, en este caso. Así que está por verse. Para responder concretamente a tu pregunta, va a depender de cómo votan al final las fuerzas políticas. Pero en este momento Kuczynski tiene muy difícil su permanencia en el gobierno. Amanda Marzo. Sí, en función de cómo vota, precisamente va a tener un papel clave, quien también tuvo un papel clave en ese indulto, que es Kenji Fujimori. Según cómo vayan en su momento las negociaciones con él, son los que dieron lugar a este indulto, y probablemente esos, creo que son 10. Así es, son 10 congresistas. Esos 10 votos a lo mejor son los que deciden el futuro de... Los que inclinan la balanza, sí. Bueno, y eso fue ayer, y ayer en Argentina hubo noticia, porque una Cámara de Casación dejó en firme la medida que se había dictado de prisión preventiva a Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta argentina. Lo que pasa es que ella no va a prisión porque tiene fuero, porque es integrante del Senado, es senadora. Y todo esto tiene que ver con aquel proceso en que se vincula al gobierno de ella a un memorando secreto, a través del cual se pensaba librar de la cárcel, o por lo menos de las órdenes de captura de Interpol, a unos miembros iraníes, a unos ciudadanos iraníes que aparentemente estuvieron detrás del atentado contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Este atentado se produjo el 18 de julio de 1994, hubo 85 muertos, 300 heridos. Es el atentado más grave contra la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial. Y todo lo había destapado el fiscal, o estaba muy involucrado en la investigación, el fiscal Alberto Nisman, que apareció con un tiro en un baño de su vivienda el 18 de enero del año 2015. La gente no sabe si se suicidó o si, como dicen en la Argentina, lo suicidaron. Se le va a complicar la vida a Cristina Fernández de Kirchner aquí con esta sentencia, este fallo, este pronunciamiento de la Cámara de Casación ayer en Argentina. Sí, digo, su situación judicial queda mucho más comprometida, y uno podría incluso preguntar cuánto más se puede complicar la situación de la expresidenta en la Argentina. Ya tiene la garantía de los fueros que le da el hecho de que es senadora electa, y que el peronismo ha decidido de alguna manera broclerarse y protegerla de una eventual prisión efectiva. Sí, esto debilita mucho políticamente a la expresidenta, no solamente porque está acusada de casos de corrupción, sino esta causa que vos mencionabas ahora es una de las más graves desde el punto de vista político, porque incluye esta suerte de pacto de encubrimiento con Irán, que toca el peor atentado en la historia de la Argentina, y la muerte del fiscal federal Nisman. Es un tema que incluso acá en Estados Unidos se sigue con mucha preocupación. El miércoles de esta semana se realizó una audiencia en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores, en el cual se discutió la dominación del enviado de Trump para hacerse cargo de la Embajada de la Argentina, un juez federal de Texas, Eduard Prado, que habla perfecto español, y el senador Marco Rubio, uno de los que sigue más de cerca la relación entre Estados Unidos
con América Latina y los temas de América Latina, le preguntó específicamente si él se comprometía a cooperar con el gobierno argentino para el esclarecimiento del atentado de la AMIA y el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Prado se comprometió a colaborar. Puede haber importantes aportes de evidencia por parte del gobierno de Estados Unidos al gobierno argentino. Pero volviendo a la presidenta Kirchner, no solamente ella ha quedado muy comprometida en la justicia, aferrada a su banca en el Senado, que es lo único que parece impedir que vaya a la cárcel, sino que también su marca política ha quedado bastante lavada, desdibujada. Esta semana comentaban Amanda, María Luisa, sobre las marchas de mujeres en el mundo. En Buenos Aires, una marcha muy multitudinaria de las mujeres que tuvo una consigna muy clara: la legalización del aborto, la despenalización del aborto, que ahora se va a empezar a discutir en el Congreso de la Argentina, que es una bandera progresista a la cual Cristina Kirchner no quiso levantar. Ella, que era de alguna manera un símbolo del progresismo argentino, ahora ha quedado marginada de una de las principales luchas de la izquierda en la Argentina, y cada vez parece que su destino va a ser un poco como el de Carlos Menem, ¿no? Un expresidente olvidado que se aferra a su banca del Senado para no ir a la cárcel. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Amanda Más, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Pues para el asesor de comercio de Trump, Peter Navarro, que es al final el ejecutor último de este enfoque nacionalista del comercio y de esta ofensiva arancelaria de la administración de Trump, que, como hemos analizado, va a traer más aranceles en respuesta y puede desencadenar una guerra comercial. Rafael Matus, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Los Oscars. Seguí muy de cerca la entrega de los premios de la Academia. Me puse muy contento por el triunfo de Guillermo del Toro, ¿no? El último director mexicano de la gran triada que conforman Cuarón y González Iñárritu, que en recibir su Oscar, pero la ceremonia, la verdad, que fue muy aburrida. Hubo sí mensajes políticos a favor de la diversidad y demás, pero tuvo la menor audiencia, creo, de los últimos 20 años. Un bostezo. Sin embargo, Yo estoy en desacuerdo, exactamente. Fue la que más me gustó de todas las ceremonias. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo mayor representación latinoamericana, ¿no? Era muy bueno ver no solamente a actores mexicanos, a directores mexicanos, era maravilloso ver que había mayor representación en el escenario, chilena, ¿no? Y por supuesto la película chilena que fue premiada. Primera vez que gana Y más Chile. allá de los bocetos o las formas, a mí me parece que los Óscares se están convirtiendo en un escaparate del Estados Unidos que no refleja las políticas de Donald Trump. Son las voces progresistas, las de la tolerancia. 2 actores hablaron a favor de los Dreamers. Obviamente Guillermo del Toro. Ya van 4 directores mexicanos que ganan el Oscar en los últimos 5 años. A mí me parece que los Óscares de alguna manera se está desempeñando Ganó y convirtiendo. Coco también. Ganó Coco. Sí. Coco, gran película. En esta voz de insurgencia a las políticas que está adoptando la actual administración. Fue como una el respuesta director? política. Sí, claro. ¿Fue el director mexicano que dijo que podían hacer un muro con Oscars? Fue, me parece que Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Me parece que sí. María Luisa Rosel, ¿para quién fue esta semana una semana verdaderamente fatal? Mala semana para Timochenko, para Rodrigo Londoño, que era el candidato de las Fuerzas Revolucionarias del Común, las FARC, antigua guerrilla, que había entrado en un proceso de paz con Colombia y que lamentablemente se tiene que retirar de la contienda por temas de salud, tuvo una operación de corazón. Malo para las FARC porque se quedan sin representación, pero para los expertos dicen que es bueno porque las FARC tenían muy poca posibilidad de tener una buena presentación en las elecciones, tenían menos del 1% en las encuestas. Tal vez también es bueno porque los expone a menos ataques en los eventos públicos. Ellos habían sido sujetos de ataques, lo cual era muy malo. No se le debe atacar a ninguna persona que participa en un proceso electoral. Y
También creo que abre un espacio para que otras fuerzas de la izquierda tengan mayor representación política en el futuro en elecciones políticas, en elecciones presidenciales en Colombia. Las presidenciales en Colombia son el 27 de mayo. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva en junio. Y este domingo hay elecciones legislativas que son muy importantes, y fuera de eso 2 consultas, especie de elecciones primarias, donde en una de las cuales saldrá el candidato de la derecha, de la coalición formada por el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Andrés Pastrana. Y por otro lado también habrá una elección primaria donde competirán Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, con Carlos Caicedo, otro candidato de izquierda. En la de la derecha los precandidatos son Iván Duque, uribista, Marta Lucía Ramírez, de Pastrana, de la línea de Pastrana, y Alejandro Ordóñez, ex procurador general de la Nación. ¿Para quién fue esta semana una semana fatal? Para Gary Cohn, el todavía jefe de los asesores económicos del presidente Trump, pero que dejará el cargo en las próximas semanas por su renuncia. Creo que la salida de Gary Cohn es un testimonio del dilema que sufren muchos de los colaboradores del presidente Donald Trump, que muchos no están de acuerdo con sus políticas. En este caso, Gary Cohn estaba opuesto a la imposición de estos aranceles al acero y al aluminio, pero no saben si quedarse para tratar de llevar al barco por otra dirección o francamente salirse, porque saben que no hay manera de cambiar el curso. Yo creo que el hecho de que haya salido, de que se hayan impuesto los aranceles y de que ahora se esté hablando que justamente Peter Navarro está buscando ese cargo, habla que está saliendo una de las voces consideradas más centristas, más a favor del libre comercio, globalistas, dentro de la Casa Blanca. A propósito, desde que se posesionó Trump hace 1 año y 2 meses, sería 1 año y febrero, marzo y 2 meses, casi 2 meses, ha habido 43 cambios en el equipo del alto gobierno en la Casa Blanca, como nunca en la historia. A estas alturas en el gobierno Obama había habido solamente 9 cambios, ¿no? 43 cambios. Increíble. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias a Amanda Mar por haber estado en este programa, Rafael Matus, María Luisa Rosell y Pepe López Zamorano, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Alusions y Energía Solar ES Windows.